Saludos cordiales, estimados seguidores. Bienvenidos a Café Legal, uno de los espacios de nuestro canal de Derecho Administrativo y Compras Públicas en el Ecuador con Sailor. Este café va a ser algo, entre comillas, traidor, ¿no? Traicionero. Pues bueno, ¿por qué razón? Porque a pocos días de que entre en vigencia el nuevo Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que mismo que fue prácticamente elogiado y vanagloriado por el CERCOP hace pocos días en una capacitación, mucho más destacando prácticamente solo ventajas. Dando como resultado las diferentes ventajas, también tenemos una mayor seguridad jurídica y sobre todo una claridad relacionada a los distintos contenidos que existen en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Resulta que se viene una reforma que prácticamente trastoca este nuevo reglamento. Es decir, aún sin entrar en vigencia ya estaría siendo reformado. Dicho esto, pues vamos con la intro. Recordemos que el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo 458, expidió el nuevo reglamento. Digo esto porque el CERCOP hace poco explicó una reforma al reglamento. Estimados, esto no es una reforma, es un nuevo reglamento. Es más, en el decreto ejecutivo deroga al que conocemos, al reglamento que viene prácticamente del 2009. Puede ser que esté utilizando algunos artículos del reglamento, pero a la final sigue siendo un nuevo reglamento, no una reforma. Pero bueno, en dicha capacitación el CERCOP expuso algunas bondades y más que nada todo era positivo con respecto a este nuevo reglamento. A pocos días de entrar en vigencia el mismo, prácticamente preparando a las entidades públicas para lo que se viene. Revisando el decreto ejecutivo inicial, llamémoslo así, el 458, el decreto que expidió el nuevo reglamento estableció en su disposición final que la vigencia estaría dada en el plazo de un mes a partir de su publicación en el registro oficial. Claro, ya se publicó este decreto ejecutivo, por ende, al haberse publicado en el registro oficial el 20 de junio, estaría entrando en vigencia el 20 de julio. Bueno, resulta que a contados 8 días prácticamente de llegar a este día, al día 20 de julio, el presidente de la República, específicamente el 12 de julio, expide el decreto ejecutivo 488 para hacer algunas reformas a varios cuerpos normativos. Veamos. Como vemos, reforma por un lado, decreta reformas al Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y por otro lado, pues podemos encontrar que reforma algunos decretos ejecutivos, otras normativas, ¿no? Puntualizando, estaría reformando el nuevo reglamento. Ojo, sería la primera reforma que estaría sufriendo este instrumento, pero claro, aquí encuentro una observación preocupante. ¿Cómo es que el presidente reforma un reglamento que aún no entra en vigencia? Lo que tenía que haber hecho con el decreto 488 es haber reformado el decreto ejecutivo 458 que redacta textualmente el nuevo reglamento. Y este último decreto, es decir, este decreto que modifica al supuesto nuevo reglamento, entra en vigencia una vez que se publique en el registro oficial. Es decir, no tiene una disposición transitoria, una entrada en vigencia a futuro, sino se publica y ya entra en vigencia y ya estaría reformando un cuerpo normativo que se llama Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En derecho, la redacción es súper importante. En este sentido, si vamos a ser legalistas como tal, estaría reformando el reglamento aún vigente, el que está a pocos días de derogarse. Alguien puede decir, pues bueno, a lo mejor sí fue la intención. El reglamento que ya mismo fenece, ¿sí lo puede hacer? Efectivamente, lo puede hacer. Pero, para salir de las dudas, vamos a revisar este nuevo decreto ejecutivo. En la parte de antecedentes no aparece ninguna referencia con respecto al reglamento aún vigente. Sin embargo, aparece la referencia a la publicación en el registro oficial del futuro nuevo reglamento. Pero ojo, más decidor es lo que encontramos en uno de los artículos de este decreto ejecutivo, específicamente el 14, ya que hace allí un cambio a una disposición final del reglamento general. Y si revisamos el reglamento aún vigente, no existe ninguna disposición final que reformar. Pero este nuevo reglamento, el que está por entrar en vigencia, pues sí dispone o sí considera esta disposición final para ser reformada. En conclusión, en esta parte, el presidente reformó
el reglamento que está por derogarse. Ojo, si vamos desde el punto de vista textual, tal como está utilizando la redacción, cuando en realidad su intención fue reformar el decreto ejecutivo 458, específicamente reformar la redacción que allí yace. Espero haberme explicado al respecto y mi intención pues más que nada es generar debate. Me gustaría leerles su opinión, qué opinan al respecto, revisen la redacción que se está utilizando allí y a ver si concuerdan conmigo o no. No nos creemos gerentes propietarios de la verdad, pero sería muy saludable leerles. El objetivo principal es prácticamente dejar por sentado que no es bueno hacer las cosas al apuro. Hay que ser muy objetivos y precisos en la utilización de términos textuales, sobre todo cuando se va a hacer normativa. También hay que ser realistas, no es que el presidente pues tiene todo el tiempo del mundo para estar revisando todos los decretos ejecutivos a nivel de detalle, estar contrastando con otras normas. Para eso tiene sus equipos asesores, abogados, áreas destinadas a ello. Es más, el propio CERCOP, pues, que pertenece al Ejecutivo y que se entendería que se encarga de impulsar todas estas reformas. Hay que tener cuidado porque esto puede ocasionar serios problemas. Ok, esperemos estar equivocados al respecto y vamos a la médula, ¿sí? Vamos a ver qué cambio se introdujo asumiendo que estaría reformando este decreto ejecutivo con respecto a la redacción que allí se estableció relacionado al nuevo reglamento. Empezamos con el plazo de vigencia. Ya no entra en vigencia este 20 de julio, sino el 20 de agosto. Artículo 14. En la disposición final del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, reemplácese la frase 1 mes por 2 meses. ¿Cuándo suele pasar estos temas? Es decir, de postergar la entrada en vigencia de un instrumento normativo. Normalmente pasa esto cuando las herramientas que van a permitir operativizar estas disposiciones no están listas. Cuando no se consideró algunas situaciones importantes, ¿sí?, para dar este salto. En fin, el problema de todo esto es que se estaría generando confusión a los funcionarios públicos, ¿sí?, de cuándo aplicar la normativa, cuándo no, ¿sí?, cuándo entra en vigencia, a partir de qué fecha, sobre todo porque se está haciendo estos, entre comillas, traslapes. Sigamos con otro cambio. Se estaría cambiando el artículo 61 con respecto a los requisitos del informe de pertinencia y favorabilidad que expide la Contraloría General del Estado. Veamos. En el nuevo reglamento yace, sí, dentro, específicamente en el artículo 61, dentro de lo que es el formulario de solicitud de pertinencia, expresó que prácticamente se debía considerar los términos de referencia y especificaciones técnicas para enviarlos juntamente con este formulario de solicitud. Sin embargo, en este decreto ejecutivo, sí, en el nuevo decreto ejecutivo, estaría eliminando esta parte, específicamente los términos de referencia y las explicaciones técnicas. Y claro, al eliminar esto, yo lo digo que es genial. ¿Por qué razón, no? Porque en realidad el problema es que muchas entidades públicas venían entregando esta información cuando en realidad no estaban obligadas a hacerlo. Es más, recordemos que en la normativa anterior, si bien es cierto, se creó este tema del informe de pertinencia, pero en ningún momento de forma textual decía que tenían que enviar los términos de referencia. Muchas entidades lo hacían, pero recordemos que incluso el propio sistema informático de la Contraloría General del Estado en ningún momento presentaba un casillero que mencione que tenía que enviarse los TDR, las explicaciones técnicas. Lo que daba la opción era para enviar los anexos de un estudio de mercado. Sí, pero los términos de referencia y las explicaciones técnicas no son anexos de un estudio de mercado. Es más, estos documentos nacieron antes que el estudio de mercado. El nuevo reglamento lo considera, pero con el decreto actual prácticamente lo excluye. Y eso, como vuelvo y repito, es saludable. El nuevo reglamento también en este mismo cambio, pues, estipula el estudio de mercado. Pero ahora se elimina esta expresión, esta frase, y la reemplaza por instrumentos en los cuales se definió el presupuesto referencial. Claro, recordemos que en consultoría no hay estudio de mercado. Vuelvo y repito, en consultoría no hay estudio de mercado. Lo que hay es una determinación de costos a través de, valga la redundancia, costos directos, costos indirectos, utilidad empresarial, ¿sí? A través de estos parámetros es lo que se llega a determinar el costo de la consultoría. Ojalá pues que no se le ocurra luego al subdirector del CERCOP que la consultoría, al menos luego con alguna resolución, que la consultoría tenga que tener estudio de mercado. Sería algo súper ilógico, así como se le ocurrió decir que la ínfima cuantía tiene que tener estudio de mercado y ya lo definió incluso en el nuevo reglamento.
Bueno, en verdad no me voy a estresar porque ese es otro tema que habría que analizar, pues, el tema de pedir un estudio de mercado para una ínfima cuantía, o sea, ¿dónde estamos? Continuemos. Otro cambio que estaría realizando este decreto ejecutivo es introducir una disposición transitoria, específicamente cuando se refiere a estos informes de pertinencia que expide la Contraloría General del Estado. En el artículo 13 dice: a continuación de la exposición transitoria séptima del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, agréguese. Octava, la Contraloría General del Estado durante el primer año de vigencia del presente reglamento emitirá los informes de pertinencia para aquellas contrataciones que su monto de contratación sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.403 por el presupuesto inicial del Estado, a excepción de los procedimientos de contratación contemplados en el artículo 70. A ver, yo creo que aquí también cometieron un error. Habla del monto de la contratación, no habla del presupuesto referencial. ¿Cómo es que yo solicito, cuando voy a solicitar un informe de pertinencia es para recién lanzar el proceso? Yo no sé en qué monto se vaya a contratar. Lo que tengo es el presupuesto referencial. Entonces, aquí habría un error en la parte textual. Debería decir con respecto su monto o del presupuesto referencial, ¿sí? Pero bueno, recordemos que prácticamente a partir del mes de agosto de este nuevo año ya tocaba solicitar este informe para todas las contrataciones, bueno, salvo escasas excepciones, sin importar el monto. Ahora bien, con esta disposición transitoria se mantiene casi igual, es decir, que se pedirá este informe para los procedimientos de contratación que superen este techo umbral de la licitación de obras, económicamente hablando. Y ojo, ¿qué es lo que se venía haciendo, no? Es lo que se ha venido haciendo, pero claro, en este sentido es como que lo pospone y tendrían los servidores públicos un año más. Esto es hasta el 20 de agosto del 2023, todavía enviar solo de estos procedimientos que superan este techo, este umbral. Aquí quiero quiero hacerles una pregunta. ¿En realidad les aporta en algo este informe de pertinencia que expide la Contraloría General del Estado? Yo he conversado con algunos servidores públicos y en realidad lo hemos visto más que nada una demora. No hay un valor agregado, puesto que a la final la Contraloría se reserva el derecho de posteriormente hacer un verdadero examen, ¿sí? o una auditoría como tal al proceso de contratación pública. Por tanto, no sé qué valor agregado da esto, verificar la congruencia o establecer la congruencia de los documentos, ¿sí? Recordemos que esto nació con el anterior Contralor General del Estado, el doctor Celi. Fue prácticamente una bandera para decir que luchaba contra la corrupción y que iba a él, a través de su institución, pues de aquel momento, digámoslo así, ¿no? De su administración más bien, expedir este informe. Pero en realidad, ¿qué valor agregado estaría dando? A lo mucho lo que podría haber pasado es que aumentó la masa salarial de la Contraloría, puede ser, o que se creó una unidad especializada para ello. Pero ¿cuál es el valor agregado? En verdad no lo encuentro. Otro de los cambios, sí, vamos a otro de los cambios. El nuevo decreto corrige el error con respecto a los montos de los contratos complementarios. Veamos, en el reglamento nuevo se decía, al menos en el segundo párrafo del artículo 274, la suma total de los valores de los contratos complementarios no podrá exceder del 35% del valor actualizado reajustado del contrato principal. Yo cuando identifiqué este tema, porque fue más o menos el fin de semana anterior que me puse a leer todo, sí, prácticamente 2 fines de semana para leer todo este reglamento y entenderlo del todo. Cuando encontré este asunto me quedé pensando, pensé que a lo mejor, van a cambiar la ley para tratar de ajustarlo, sobre todo porque este cambio que se viene o que estaba allí o que está todavía, ¿no?, iba a entrar en vigencia en el futuro. La verdad, me quedé un poco sorprendido de esta situación, que estaría prácticamente contrariando la ley. Ahora, con esta reforma, prácticamente se cambia esta parte y queda establecido de la siguiente manera. En el artículo 10 de este nuevo decreto, corrige este artículo del 274 y lo deja establecido así. La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del 8% del valor del contrato principal. Sí, vuelve a retomar el 8%, no es 35%. Esto era en el pasado. Espero no haberme extendido demasiado en estos temas, sí, y espero haber dado estas luces, que ese es el objetivo principal para todas las personas que tienen la oportunidad de escucharme, de verme. Déjenos algún comentario al respecto, qué opinan de esto que acabo de hablar, ¿no? De acabo de expresar, de fundamentar.
Si les es favorable, pues un like, por favor, y si no se han suscrito, ¿qué pasa que no lo han hecho? Entidades públicas, si están interesadas en alguna capacitación in-house, es decir, en la propia entidad pública, alguna asesoría online, presencial, estamos a la orden. Mayor información al correo consaler@hotmail.com. Por cierto, ojo, entidades públicas, los instrumentos, los reglamentos internos, las políticas internas de compras públicas que suelen tener cada una de las entidades, prácticamente con este nuevo reglamento se vinieron al piso. No es mala idea pensar en una contratación de una consultoría que les permita optimizar los procesos de contratación pública bajo el debido proceso, ¿no? Y obtener herramientas, como en el caso de un nuevo reglamento, que les permita operativizar el proceso de compra y, sobre todo, tener una buena ejecución presupuestaria. Se despide Enrique Conza, abogado e ingeniero, consultor especializado en Derecho Administrativo y Contratación Pública en el Ecuador. Hasta pronto.